Episodio número 2850. Amados hermanos, queridas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Aquí estoy en un ambiente supernatural. Esto es puro campo aquí, mi gente. Puro campo, un bosque cerca de mi casa aquí en Greensboro. Todavía estoy aquí. Han pasado 2 semanas de la pérdida del trabajo, pero así orando, esperando. Aquí vengo a orar con frecuencia. Esto es como un huerto de oración, un jardín de oración. Bien bonito este bosque aquí en Price Park. A pie puedo yo venir caminando aquí, pero esta vez traje algunos equipos, mi silla en la que estoy puesto aquí, mi Biblia, una mesita, para compartir la porción de este martes, en este episodio 2850. Por la gracia de Dios, estamos alcanzando este martes 9 de julio, avanzando en esta poderosa lección 2. Un día en el ministerio de Jesús. Vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Es palabra de Jesús, es registrada en Marcos 1:17. Es el texto a memorizar esta semana. Vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Hay unos mosquitos aquí. Eso es lo que uno no piensa, la vida en el campo. Tiene sus desafíos, realmente. Unos mosquitos, hasta ahora no me han picado directamente, pero ahí estoy. Si me ven haciendo algún movimiento raro, se trata de eso. Muy bien, para este martes tenemos el subtítulo Más ministerio sabático, más de las cosas que sucedieron en sábado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, este programa, nuestro ministerio Audios de Bendición, presenta la palabra de Dios, enseñamos sin imponer, predicamos sin ofender, edificando a los oyentes en el firme fundamento de las Sagradas Escrituras. Compartimos el cristianismo sin religiosidad, enseñamos lo práctico de la fe cristiana, sin dogmas, sin legalismo, sin extremismos, sin sensacionalismo. No acusamos a nadie ni tenemos un pensamiento o actitud catastrófica o alarmista. Ahí está. Es más o menos la declaración de misión de Estudio Sistemático de la Biblia. El texto, el pensamiento, la frase que nos ocupa hoy dice: el chisme es como una bola de nieve que cuanto más rueda, más grande se hace. Tremendo. Es de autor pendiente. El chisme es como una bola de nieve que cuanto más rueda, más grande se hace. Así es. Ese es el efecto del chisme, de la murmuración, del rumor, de el decir cosas. Pueden ser ciertas o falsas, pero el hecho de comunicarlas es para dañar, para derribar el prestigio de alguien, para hacer daño a alguien. Eso es muy, muy, muy dañino, muy problemático realmente. Recuerden aquella frase que les compartíamos, ¿verdad? De que la lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte como para romper un corazón. Esa ya la habíamos dicho, y que la lengua es un órgano musculoso, que para desgracia de algunos solo está atado de un lado. Y cuidado, la lengua es un lugar húmedo y se puede resbalar. Entonces esa es la frase para hoy, que el chisme es como una bola de nieve que cuanto más rueda, más grande se hace. Tener mucho cuidado con eso. Decir lo mejor que podamos de las personas, siempre en lo positivo. Si no, como decimos en la jornada del chisme, ¿verdad? Si no podemos hablar bien de una persona, aprendamos a experimentar el inmenso placer que se siente al no decir nada en contra de esa persona. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Muchas gracias porque en medio de esta naturaleza nos concedes esta oportunidad de estudiar tu palabra, de dar seguimiento a esta lección de la semana. Bendice a nuestros oyentes, que también en ellos pueda despertarse este deseo, este anhelo de buscarte, de adorarte en espíritu y en verdad,
y de escuchar tu voz que se manifiesta en las Sagradas Escrituras. Abrimos la Biblia suplicando la dirección de tu Santo Espíritu en nuestro comentario de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Como les he dicho, mi estilo, ¿verdad? Mi guía de estudio, la Biblia. Ya obviamente la guía preparada, estos son los apuntes que ustedes reciben. Los que no reciben esos apuntes lo pueden solicitar. Recuerden, yo le tomo una foto y lo mando vía WhatsApp. ¿Ok? A algunos les llega, a otros no les llega, no sé por qué. Son listas de difusión y realmente nuestro interés es que ustedes vayan siguiendo lo que voy marcando, subrayando, no para que lo hagan exactamente como yo lo hago, es para motivarlos a que sí lo puedan desarrollar. Amén. Ok, más ministerio sabático. Vamos a ver en Marcos capítulo 1, versículos 29 al 34, cómo ayudó Jesús a la familia de Pedro y qué lecciones espirituales podemos extraer de este relato. Ok, vamos a Marcos capítulo 1, versículos 29 al 34. Aquí estoy. Oye, es que es largo ese capítulo 1 de Marcos. Wow, pasó algo cerca de la oreja por aquí. Marcos 1 es bastante largo, tiene 45 versículos. Ahora, desde el 29 hasta el 34 dice así. Marcos 1, 29 al 34. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¡Wow! Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Qué lindo. Ese versículo 34 dice que le conocían. Tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Ahí está hasta el 34, ¿verdad? 29 al 34 de Marcos capítulo 1. Óyeme, como que me suena esto. Dice que sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Te conozco, eres ¿cómo fue que le dijo el hombre que tenía espíritu inmundo? Dice, sé quién eres, el Santo de Dios. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Entonces, ¿cómo se responde ese punto ahí? ¿Cómo ayudó Jesús a la familia de Pedro y qué lecciones espirituales? Bueno, que sanó la suegra de Pedro, sanó la suegra de Simón, más tarde va a ser conocido como Pedro, y la lección que deja es que hay sanidad cuando Jesús llega a la familia, por cierto, de la jornada, cuando Jesús llega. Cuando Jesús llega a la familia hay sanidad, hay restauración, hay recuperación de la salud, hay bienestar cuando Jesús llega. Después del asombroso servicio religioso en la sinagoga, Jesús se retira con su pequeño grupo de discípulos, las dos parejas de hermanos, ¿verdad? Pedro, Andrés, Santiago, Juan, al hogar de Pedro, evidentemente para dedicar el resto del sábado a una comida amistosa y a la confraternidad. Pero una nota de preocupación sobrevuela la escena. La suegra del Super Pedro está enferma y afiebrada, lo que en ese tiempo significaba solo dos opciones, recuperarse o morir. Ellos le hablan de Jesús. Ellos hablan a Jesús de la enfermedad de ella, ellos le hablan a Jesús de la enfermedad y Jesús toma la suegra de Pedro de la mano, la pone de pie, ella inmediatamente comienza a atender las necesidades de ellos. Qué poderoso ejemplo de que quienes han sido salvados y sanados por Jesús
sirven a otros como resultado. Ah, mira ahí, eso es una lección que se aprende. Sí, porque ella fue restaurada, fue sanada y de inmediato comenzó a servirle a ellos. Muy bien. A lo largo del Evangelio de Marcos ocurre a menudo que Jesús sana a las personas afectadas tocándolas, aunque en otras ocasiones no se menciona ningún toque. ¿Ok? Jesús no había concluido aún su tarea de servicio aquel día. Después de la puesta de sol, muchos acudieron a la casa de Pedro. Dice que toda la ciudad se agolpó ahí, buscando sanidad, sin duda después de ver lo sucedido en la sinagoga ese día o por haber oído acerca de eso. El hecho de que el escritor del Evangelio no diga a sus lectores que la gente esperó a causa de las horas del sábado para recién entonces acudir allí, indica que él daba por sentado que sabían acerca del reposo sabático. Este rasgo del Evangelio de Marcos es consistente con el hecho de que sus lectores observaban el sábado. Eso no era un tema a discutir en el asunto de la Biblia, mi gente. Tú sabes, ellos eran de formación judía y entendían que el sábado es el séptimo día. Sin embargo, los escribas, los fariseos, los saduceos, todas estas corrientes de los maestros judíos habían agregado, bueno, desde muchísimo antes de ellos, ¿no? Le habían agregado muchas reglas adicionales a la observancia del séptimo día de la semana. Se le pusieron muchas vueltas. Y eso le quitaba, por eso Jesús dice, más adelante lo vamos a ver eso en Marcos 2, 27, por cierto, 27, 28, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El sábado fue hecho por causa del hombre, por causa de la humanidad, no la humanidad por causa del sábado. Porque le habían puesto tantas restricciones, entonces sabían que había ciertas limitaciones para buscar sanidad ese día, que fue parte de los problemas que Jesús se buscó con aquellos líderes religiosos de su época. Marcos dice que la ciudad entera se dio cita a la puerta de la casa aquel atardecer. Sin duda, Jesús tuvo que dedicar considerable tiempo a atender a todas esas personas. Y hoy aquí un párrafo que aparece del libro El deseado de todas las gentes. Oye, qué belleza. Durante horas y horas llegaban y se iban porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. Llenaban el aire las voces de triunfo y de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado. Mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él, su corazón se conmovía de simpatía y se regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¡Wow! ¡Qué belleza! Gloria a Dios. Esto es del deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 26, Capernaum. Eso que ustedes oyen en Hablemos de Jesús. Muchos canales aquí en YouTube lo tienen, sin mi permiso, pero anyway, es para que la obra se expanda, ¿no? Pero sí, muchos canales tienen Hablemos de Jesús, la lectura sin comentarios del libro El deseado de todas las gentes. Esa es mi voz que ustedes escuchan ahí. Capítulo 26, en Capernaum. Gloria a Dios. Vamos con el Super Humberto, que nos trae estos comentarios acerca del
del Evangelio de Marcos. Una verdadera cátedra nos da aquí el Super Humberto en algo más de 3 minutos. Vamos con Humberto Méndez, nuestro asesor teológico. Adelante, líder, adelante, Super Hillary. Como ayer hablábamos, hoy entraremos a hablar del Evangelio de Marcos, que ayer le decía que era el Evangelio de San Pedro, tal y como nos dice Eusebio de Cesarea en el libro segundo de su historia eclesiástica. Hablando acerca del Evangelio de Marcos, dice el historiador: de este modo, pronto desaparecieron y fue exterminado el poder de Simón, este es Simón el mago, y el que había asombrado a los habitantes de Roma, y él mismo, porque la palabra de Dios moraba entre aquellos hombres. Por la luz de la religión de Pedro resplandeció de tal modo en la mente de sus oyentes, que no se contentaban con escucharle una sola vez, ni sino con la enseñanza oral de la predicación divina, sino que suplicaban de todo modo y manera posible a Marcos, quien se cree que escribió el Evangelio y era compañero de Pedro, insistían para que por escrito les dejara un recuerdo de las enseñanzas que habían recibido de palabra, y no le dejaron tranquilo hasta que hubo terminado. Por ello, vinieron a ser los responsables del texto llamado Evangelio de Marcos. Se dice también que el apóstol, cuando por revelación del Espíritu tuvo conciencia de lo que había llevado a cabo, comprendió el ardor de ellos y estableció el texto para uso de la iglesia. Clemente, en su libro sexto de su Hipotiposis, refiere este hecho, y el obispo de Hierópolis, llamado Papías, lo confirma en su testimonio. Pedro menciona a Marco en la primera epístola, la cual dice que fue escrito en Roma, y el mismo Pedro lo indica cuando lo llamaba metafóricamente a la ciudad de Roma como Babilonia, como sigue: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Como Marco fue el primero en predicar el Evangelio de Cristo a los egipcios. Por ahí pudiéramos seguir argumentando. Este Marco se dice que fue el primero en ir enviado a Egipto y en anunciar el Evangelio que previamente había escrito, y que establecía iglesia, siendo la primera la de Alejandría. Es más, tal fue la multitud de hombres y mujeres que creyeron en aquel lugar, en Alejandría, ya desde el mismo principio y con un ejercicio tan enormemente filosófico, que Filón pensó que merecía la pena mencionar por escrito sus ocupaciones, sus reuniones, sus banquetes en común y de toda manera la forma que tenían de vivir. Aquí cierro la cita. Ya estamos preparados para continuar con el día de mañana, si Dios nos lo permite, haciendo la introducción de este Evangelio según San Marcos, que a nuestro entender es el Evangelio de Pedro. Hey, muchas gracias, Super Humberto. Qué bien, qué interesante. Ahí pueden ver a Humberto en esa foto. Ese es Humberto Méndez. Y de hecho, ese traje que él tiene, ese saco que le queda tan bien, tiene su historia, una historia fascinante que alguna vez espero que Humberto nos hable de eso, porque me hizo la historia, a mí me encantó la historia de ese jacket blanco que él utiliza ahí. Muy bien, muy interesante el Evangelio de Pedro. Mira, no se había visto así, pero sí, está muy presente porque Marcos, como ya ustedes saben y como ha dicho el Super Humberto, no era de los originales apóstoles, de los 2 apóstoles. Marcos y Lucas fueron después, ¿no? Aunque en el caso de Marcos, que era bastante joven,
Ciertamente se unió al liderazgo del super Pablo cuando se llamaba Saulo y Bernabé en el primer viaje misionero. Es un tema que yo predico mucho sobre Bernabé, porque Bernabé dice esta versión regular en 1960, que era sobrino de Bernabé. Si mal no recuerdo, eso lo dice Colosenses, que me lo voy a jugar porque no estoy haciendo ningún corte aquí. 4:10. Sí, así es. Colosenses 4:10. Me confié en memoria y me fue bien esta vez. Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, los saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos. Si fuera ustedes, recíbanlo. Eso es el super Pablo hablando de Marcos, y que luego dice en 2 Timoteo 4:10 a Timoteo le dice 4:11 o 4:10, por ahí, 2 Timoteo. Vamos a ver. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 11. Sí. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele porque me es útil para el ministerio. O sea, él estaba asociado a esos grandes evangelistas, a Pablo, a Pedro, a Bernabé. O sea, de Bernabé aprendió, Bernabé se lo llevó a Chipre y le dio un curso intensivo de cómo no devolverse de la obra. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho esta historia de Marcos, este evangelio de Marcos, más ese contexto histórico en el que él desarrolló su ministerio y su precioso evangelio. Muy bien, muy bien. Seguimos aquí aprendiendo. Hoy no tengo el efecto de aquí el tiempo se acabó porque en la recogedera que tuve para llegar hasta aquí se me quedó el iPad. Se me quedó el iPad para el efecto de aquí el tiempo se acabó. Sí, pero ya ustedes se lo imaginan cómo eso siempre suena. Vamos a orar, vamos a orar. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido esto, algo más de lo que sucedió aquel sábado a la puesta de sol y el resto de la noche hasta muy avanzada al tiempo, y luego como Jesús salió a orar al día siguiente, que de eso vamos a hablar mañana en el secreto del ministerio de Jesús. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Estamos muy agradecidos a ti, Señor, por esta linda oportunidad que nos has concedido en medio de este ambiente natural de estudiar tu palabra. Gracias, oh Señor, porque encontramos en el Evangelio esta buena noticia de salvación, ciertamente. Esta grata nueva de tu gracia, de tu misericordia, de la forma en cómo tú actúas en nuestras vidas. Gracias, oh Señor. Bendice a nuestros oyentes, que cada uno podamos sentir siempre este anhelo, este deseo, esta inquietud de estudiar diariamente la palabra y hacer de esto lo más importante en nuestra vida diaria. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, como les dije, no se pierda para mañana miércoles, si Dios lo permite, el secreto del ministerio de Jesús. Vamos a aprender bastante ahí de la vida de oración de Jesucristo. Muy bien. Muchas gracias a la gente que nos está dando seguimiento al propósito que tenemos. Ven, esto es posible. Ahora imagínense esto multiplicado por mucho, hacer esto diario, estos videos, estas lecciones, el contenido de los audiolibros, poemas, visitar las iglesias, hacer un itinerario para ir a las iglesias. O sea, creo que se puede siempre y cuando sea el Señor quien lo determine de esa manera. Hay muchas opciones, me han llamado a muchos lugares, puedo trabajar en algunos otros lugares, pero no será como yo quiero, en todo caso será como Dios provea, o sea, como cuando veamos, este es nuestro objetivo. Le hemos dicho al Señor, me quiero dedicar a esto, el pastor Polanco, todo su ministerio está orando por esto, pero esto es lo que nosotros queremos, pero lo que también estamos orando es que no se haga como nosotros queremos, más como Dios quiera. Amén, amén. Ahí está el contacto para nuestro ministerio Audios de Bendición. Pueden comunicarse vía WhatsApp conmigo al +1 484 838 8989.
Más 1-484-838-8989. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza. Un día menos para el dolor. Hay paz. Dale, dale. Hay paz.